presentado una enmienda a la totalidad fundamentalmente por dos grandes razones. Primero, porque creemos que no son los mejores presupuestos posibles, que nos pudiera haber presentado el Gobierno, y segundo, también porque tenemos dudas con las estimaciones de ingresos que nos pone el Gobierno encima de la mesa. Y ya se sabe que en un presupuesto, si hay alguna cifra que es importante, son las estimaciones de ingresos. Empecemos hablando en primer lugar de por qué no nos parecen los mejores presupuestos posibles. Hombre, si hacemos caso a las preocupaciones de la ciudadanía, veíamos el otro día el sociómetro, es verdad que es de todo el Estado, pero pienso que en este sentido podríamos sacar la conclusión de que en Navarra puede ser parecido. El paro y la situación económica son, sin ninguna duda, a años luz de los siguientes elementos lo que más preocupan a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, pues está claro que los presupuestos son la herramienta de la acción del Gobierno que mejor nos muestran cuál es el diagnóstico de la situación que hace el Gobierno y cuál es el nivel de compromiso que el Gobierno pone encima de la mesa para la resolución de los problemas de los ciudadanos, en este caso para el paro. El Gobierno nos presenta para 2014 una subida del PIB del 0,6, unida a una caída del empleo del 1,2. Nos reconoce, ahí están en los documentos, no son datos que me inventé yo, el daño que está haciendo la reducción del consumo de las administraciones públicas en la evolución del PIB. Si uno ve en la memoria que acompaña los presupuestos la caída del consumo público del 2012, incluso la del 2013, la de este mismo año, pues nos daremos cuenta de que explica más de la mitad, creo yo, de la caída del PIB que estamos viviendo. Nos avisa el Gobierno, por seguir con la línea argumental del Gobierno, nos avisa de que nuestra recuperación económica pasa por la de nuestros mercados exteriores, más en concreto por la recuperación de nuestros principales países clientes de la Unión Europea, sobre todo Alemania y Francia. Y nos dice, además, en concreto, que pasa por el éxito de nuestro sector industrial exportador en esos mercados y, en parte, también por la recuperación de nuestro consumo privado, no desde luego el público, que ya lo dan lógicamente por perdido. Nos dice también el Gobierno, antes lo decía la vicepresidenta, que las bases de la recuperación son frágiles y que cualquier acontecimiento extraordinario puede dar al traste con una incipiente mejora. En definitiva, lo que hace el Gobierno con estos presupuestos es trasladarle toda la responsabilidad a la iniciativa privada, tanto empresarial como personal. Que nuestras empresas triunfen en sus procesos de internacionalización y que nuestros ciudadanos gasten más. Esto es, yo diría, lo que se puede resumir de estos presupuestos. Es evidente que el comportamiento de los agentes privados es relevante, es evidente, nadie lo puede negar. Pero lo que no nos parece de recibo es echar balones fuera, señalar en otra dirección y, lo que es peor, renunciar a un liderazgo imprescindible. Nos dice el Gobierno en grandes titulares que destina el 41,4% del gasto no financiero a reactivación económica, algo más de 1.300 millones de euros. Sin embargo, cuando uno analiza la memoria de los presupuestos, documento del Gobierno, la realidad es que las actuaciones de carácter económico representan 421 millones de euros. Cuando analiza uno esos datos, constata que de esos 421, 231 millones van a inversiones. El resto, casi 200 millones, implican caídas en todas las partidas respecto a años anteriores. De los 231 millones de inversiones, unos 105 van al TAP. Dicho de otra manera, o van al TAP o no están, porque no computan para el déficit al abonarlos al final el Estado. Sin entrar en la posición que cada uno tenemos sobre la infraestructura, que creo que es conocida, ya que tuvimos ocasión de expresarla en este Parlamento no hace muchos meses, sí conviene ser riguroso en materia presupuestaria. No tenemos margen para dedicarlo a otra cosa, por mucho que algunos compañeros de la oposición se empeñen en forzar ese debate. Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente de gestión, y dicho con todo el cariño, no sé qué pueden pensar aquellos ciudadanos, y yo no soy uno de ellos, que defienden que se empiece el proyecto por el tramo Pamplona-Castejón y observan cómo el Gobierno es incapaz de invertir un dinero que al final va a pagar el Estado y que puede generar una recaudación fiscal importante para Navarra. Del resto, 78 millones a la agricultura y la ganadería, lo que supone una caída del 13% respecto al 2013, con el agravante además de que en 2014 el Canal de Navarra, ya se ha dicho, absorbe una parte todavía mayor, llevando a partidas presupuestarias claves
como las ICM, las indemnizaciones compensatorias o las agroambientales, a niveles absolutamente inasumibles. ¿Qué decir de la industria? 25,6 millones, con una caída del 34,29%, además con una parte muy significativa ya comprometida de ejercicios anteriores. No son 25 millones nuevos, están ya gastados. El sector industrial exportador, recordemos, la gran esperanza del gobierno de UPN. La innovación, que como sumatorio de todos los departamentos se lleva 51 millones, un 5,98% menos. Si miramos la partida de Plan Tecnológico de Navarra, ya estamos por debajo de los 20 millones. Qué lejos quedan aquellos años de un compromiso presupuestario en esta partida, Plan Tecnológico, cercano a los 35 millones de euros. Además de la I+D+I, si hablamos de los grandes factores transversales de competitividad de nuestras empresas, como su acceso a financiación, su acceso a los mercados exteriores o el apoyo a los emprendedores, el panorama recogido en la propuesta de presupuestos es igualmente preocupante. En materia de financiación, ninguna referencia en el texto que pueda generar expectativas a las empresas que siguen necesitando financiar su circulante o sus procesos de reestructuración o de inversión. Ya tendremos ocasión de hablar en otras iniciativas que ya están presentadas en esta materia tan importante de la financiación. En materia de internacionalización, un bloque de partidas que suman 2,2 millones en el presupuesto del Departamento de Economía. Eso es todo lo que podemos poner encima de la mesa para la internacionalización. Si miramos al emprendimiento, todos son dudas. El Gobierno defiende a capa y espada un plan que tiene una dotación teórica de 20 millones de euros para el 2013-2015. En comisión reciente, la vicepresidenta nos decía que en 2013 el gasto estimado van a ser 3 millones de euros de esos 20. Si uno revisa los presupuestos, encuentra alguna pequeña partida en los del 2014, pero de importe ridículo. ¿Qué se va a quedar? ¿El 80% de esos 20 millones se va a quedar para el 2015, con las elecciones en mayo? La otra gran esperanza hacia la que ustedes miran es la mejora del consumo privado. Para ello, parece importante que el ciudadano perciba una mejora de la situación, tanto global, por supuesto, como local. En la parte que le toca al Gobierno, ¿creen ustedes que con este borrador están dando tranquilidad a los ciudadanos para que consuman más? ¿Qué percepción creen ustedes que tienen nuestros ciudadanos? Hace poco hemos aprobado una revisión de la RIS que no modifica en lo sustancial su carácter. Seguimos teniendo un sistema de protección temporal que además deja fuera a demasiados ciudadanos, por más que a aquellos que temporalmente estén en el sistema puedan tener acceso a la mayor renta de todo el Estado. Pero insisto, sistema de protección temporal que deja fuera a demasiados ciudadanos. Además, llevamos 3 años consecutivos en una dinámica de recortes fruto de un incumplimiento de las previsiones de ingresos que está deteriorando la calidad de nuestros servicios públicos. Una dinámica que genera frustración, desconcierto, cabreo, pero sobre todo, incertidumbre. ¿Contribuyen, decía antes, estos presupuestos a incrementar la tranquilidad de los ciudadanos que pueden consumir para que consuman más? Mi respuesta es que no. En este campo, el Gobierno ha perdido su credibilidad. Los datos son incontestables y para recuperarla tendrá que demostrar con hechos que es capaz de presupuestar, de hacer un presupuesto que se cumpla. Se dice que la credibilidad se pierde rápido y cuesta recuperarla. Creo que es cierto. En estos últimos años los ingresos reales han estado por debajo de los previstos y eso ha llevado a los recortes. La ejecución presupuestaria a 31 de octubre de este año, último documento facilitado por el Gobierno, ronda el 72% tanto en ingresos, casilla de derechos reconocidos, como en gastos. Si uno coge la recaudación neta, en fin, la ejecución presupuestaria a octubre creo que está en el 65%. A octubre, a 10 meses, a 2 meses del final. Sabiendo que eso ha sido así históricamente y que sigue siendo así en el 2013, el Gobierno tampoco se ha preocupado en estos presupuestos en aportar información complementaria para explicar y justificar sus estimaciones de ingresos. La información, y créanme que he revisado los presupuestos, es testimonial. Además, tenemos una gran cuestión pendiente en negociación con el Estado. La cuestión de los ajustes del IVA y su impacto sobre el 2013, pero también sobre el 2014. Además, nos han puesto encima de la mesa una estimación de 498 millones de aportación al Estado, que el otro día nos decía la vicepresidenta que, en fin, que han utilizado los grandes números realizados por el Estado, pero que no podemos evitar en los grupos de la oposición que nos suene
por lo menos a estimación preocupante. Seamos sinceros, ustedes han elaborado su propuesta de presupuestos con dos grandes premisas: cumplimiento del objetivo de déficit y, segunda, no tocar la fiscalidad vigente, a salvo de cuestiones menores que se están trabajando en la ponencia fiscal, como es bien conocido. Ustedes saben, además, que en 2014 confluían determinados compromisos presupuestarios, como el pago pendiente por la compra de Audenasa, el vencimiento de los créditos de la ciudad agroalimentaria de Tudela, el incremento de los peajes en la sombra por la parte de la autovía de Jaca y de la primera fase de la zona regable del canal, o el incremento de los gastos financieros de la deuda. Ustedes eran perfectamente conscientes del impacto que esas dos grandes premisas iban a causar sobre las partidas disponibles para la reactivación económica y los servicios públicos básicos. Usted, iba a decir señora Barcina, ustedes, señores del Gobierno, trasladaron su compromiso de abordar la reforma fiscal. Así lo hizo la presidenta del Gobierno, que, por cierto, la calificó de absolutamente necesaria, como también lo ha hecho antes la señora Goicoechea. Todos entendimos, yo entendí, que la presentarían en el otoño para su análisis y posible impacto en 2014. Y quiero dejar clara una cosa: todos sabemos que la reforma fiscal que necesitamos es un asunto complejo. No es tan sencillo como decir subimos impuestos a los ciudadanos, porque hay diferentes impuestos, diferentes ciudadanos, diferentes tramos, diferentes conceptos. Por favor, no simplifiquemos el debate fiscal, que es una cosa demasiado seria como para sacar titulares en esa materia, ¿no? Unas semanas después de decir que nos iban a presentar la reforma fiscal, usted misma, señora Goicoechea, comunicaron que la plantearían antes del verano de 2014. Hoy mismo se ha ratificado. Lo han dejado de facto para la legislatura próxima. Incluso han renunciado a incluir el impacto de posibles medidas tributarias que hasta su grupo parlamentario ha admitido a trámite recientemente. Vamos, pues, a una segunda prórroga presupuestaria. Su incapacidad, señora presidenta, para sumar mayorías y tejer acuerdos ha quedado acreditada una vez más. Su credibilidad en materia presupuestaria es muy pequeña. Asume transformarse en una mera gestora operativa de recursos sin reflexión estratégica, mientras espera a que las soluciones vengan de fuera. Su liderazgo político está absolutamente deteriorado. ¿Qué va a hacer usted? Nosotros, mientras tanto, lo que pedimos, desde luego, es que se devuelvan estos presupuestos y, en fin, y que tenga que pasar lo que pase. Ya lo hemos dicho repetidamente, luego en el turno de réplica tendremos ocasión de profundizar. Eskerrik asko. Muchas gracias.